que fuera un pequeño malentendido, estaba a punto de convertirse en algo que todo el país hablaría de ello. Comenzó como cualquier sábado normal a la luz del sol, rebotando en las paredes de cristal de centro comercial Westbrook, risas resonando desde el patio de comidas, zapatillas chirriantes, pisos pulidos. Pero en cuestión de minutos, el sonido se convertiría en gritos en chico de 16 años, alto, tranquilo, vestido con una sudadera gris con capucha, y agarrando un carrito de compras bolsa, salió por las puertas del centro comercial. Él no estaba corriendo, no estaba gritando, él no estaba robando, solo estaba caminando, cuando 3 patrullas de policía entraron en acción una parada frente a él. Los compradores se congelaron a las sirenas, cortan el aire como cuchillos en el niño no entendía lo que pasaba. Sucediendo en un segundo. Estaba enviando mensajes de texto. Su madre le dijo que llegaría a casa en 15 minutos. Al siguiente estaba mirando hacia abajo los cañones de las armas, los oficiales gritando órdenes que se desvanecieron en ruido. Manazirba, tírate al suelo ahora. Se dejó caer. Su bolso. Su teléfono golpeó el concreto. La voz temblaba mientras intentaba hablar, pero las palabras nunca llegaron a pasar su garganta. En cuestión de segundos, 2 oficiales lo derribaron. Al suelo. Nadie, la gente grabado. El sonido de las esposas. El clic al cerrarse resonó más fuerte que el sirenas. Alguien entre la multitud susurró. ¿Qué hizo? Otra voz dijo: parece al chico de la película de goma. Alerta. Paró la verdad. La que nadie me preocupé por preguntar. Era que no parecía como cualquiera, excepto él mismo. Entonces algo inesperado sucedió. Antes los oficiales podrían arrastrarlo hacia él y eran coches y todoterrenos negros, rápidos y silenciosos, sin marcar. Los murmullos de la multitud se convirtieron en confusión cuando 10 hombres con trajes oscuros salieron. Sus chaquetas revelaron destellos de placas del FBI. En los oficiales se congeló. Las mismas manos que acababan de empujó a un adolescente al suelo ahora temblar ligeramente. Uno de los agentes los miró directamente y dijo algo que nadie podía oír, pero fuera lo que fuese lo cambió todo. Momentos después, le quitaron las esposas. El niño fue levantado hasta sus pies, aún temblando, todavía en silencio, todavía intentando entender como una salida por la tarde para comprarlas. Zapatillas se habían convertido en una pesadilla. Los teléfonos seguían grabando. La multitud seguía adivinando, pero nadie sabía la verdad, completa historia. Todavía no, porque lo que el FBI descubrió que ese día expondría algo mucho más grande que un error arresto. Descubriría un sistema construido para proteger a algunos y castigar a otros, incluso antes de que la verdad tuviera la oportunidad de manifestarse. Spyro. Y una pregunta que me rondaría: ¿no? Todos los que vieron ese video lo hicieron. Lo que pasó ese día fue algo mucho más oscuro. ¿Por qué se necesitaron 10 federales? Agentes detienen a 3 policías locales. ¿Destruir una vida inocente? Antes ese día, afuera del centro comercial Westbrook, Marcus Bell era solo otro adolescente que intentaba permanecer invisible. 17, estudiante de último año en Lincoln High, con sueños más grandes que su pequeño rincón de Carolina del Sur. Él no era un alborotador. Era tranquilo, el que los profesores describieron como educado pero distante. Su madre, Denise, trabajé doble turno como enfermera, a menudo volviendo a casa con los ojos cansados, pero un espíritu inquebrantable. Su padre había sido desaparecido durante años, no por elección, sino por consecuencia. Una pequeña parada de tráfico se convirtió en una carga que nunca se materializó sentido. Y cuando Márquez cumplió 10 años, las visitas a la prisión habían reemplazado la hora de acostarse en historias. Fue entonces cuando Márquez aprendió algo que la mayoría de los niños de su edad no tenían, que en su mundo la inocencia no era protección. Aún así, lo intentó. Subió sus calificaciones, jugó baloncesto y se mantuvo alejado de las calles. Todas las mañanas se ataba los cordones. Nike gastada, se mete los auriculares y recordarse a sí mismo que si tan solo pudiera llegar a la graduación, las cosas podrían finalmente cambiar. El viernes,
Antes del incidente, Márquez había conseguido su primer cheque de pago de su trabajo a tiempo parcial en una ferretería local. Quería gastar un poco de ello. Nada grande, solo un par de zapatillas que había estado mirando durante meses. Una pequeña recompensa por hacerlo. Todo bien en un mundo que a menudo le dijo que de todos modos fracasaría. Su madre había sonrió cuando le dijo: «Te mereces en algo bueno, cariño. Solo ten cuidado, mantente alejado de los problemas». Prometió que lo haría. El sábado por la mañana llegó como cualquier otro. El cielo estaba despejado. El aire densó con una especie de humedad que se adhiere a veranos del sur. Márquez captó el autobús de las 11 Alto M al centro, auriculares puestos en música baja. Pasó por caras conocidas, personas que asentían, sonreían o miraban lejos. En el centro comercial, caminó directamente hacia la zapatería. El reloj, un niño de su escuela, lo reconoció. Bromearon. Obré las tríadas del baloncesto, sobre cómo Marcus podría encestar si no fuera siempre as, y se ha cansado del trabajo. Por un momento, la vida se sintió simple de nuevo. Cuando Marcus salió de la tienda, su teléfono vibra. Un mensaje de texto de su mamá: «No te olvides de llevarte el almuerzo antes de que vuelvas a casa. Take care». Él sonrió y respondió: yo también te amo». Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Al otro lado del estacionamiento, 2 policías cruceros inactivos, con los motores en marcha. Él no pensé mucho en ello, hasta que se dio cuenta la forma en que uno de los oficiales miraba hacia él, no con sospecha, con obedece todas las órdenes, pero lo que nadie jamás lo que le enseñó fue cómo detener el miedo. Él reflejaba en su rostro. Mientras cruzaba el estacionamiento, vio algo parpadear a través del teléfono de un oficial. Una foto o una imagen borrosa de lo que parecía imágenes de seguridad. El subtítulo decía: sospechoso varón, con capucha negra, posiblemente armado. La sudadera con capucha de Marcus era gris. Las manos estaban vacías. Pero nada de eso importaba. En algún lugar se había tomado una decisión. Ya sé. Dentro del centro comercial, la gente continuó con su día. Sin darse cuenta, Marcus empezó como un escalofrío. Ese dolor de estómago, un instinto profundo que le decía que algo iba mal. Equivocado. Disminuyó el paso, debatiendo si dar marcha atrás, si llamar a su mamá. Pero antes de que pudiera decidir, ella oí las sirenas cerca y agudas. Él miró hacia arriba, justo a tiempo para ver 3 cruceros que llegan de diferentes direcciones, acorralándolo. Y en eso, en una fracción de segundo, Márquez comprendió lo que su padre se refería a la última vez que hablaron a través de un teléfono de la prisión. A veces, hijo, hacer todo bien aún no salvará la vida tú. No lo había entendido entonces, pero estaba a punto de hacerlo. La multitud que se reunió no vio los sueños de Marcus ni su miedo. Vieron un titular en movimiento, una narrativa que se escribió antes de que él podía abrir la boca. Quería gritar que no había hecho nada, que él era solo un niño comprando zapatos, que se supone que debe detenerse la práctica de baloncesto. A semana que viene. Pero su voz se quedó bloqueada, en algún lugar entre el pánico y la incredulidad. Y justo cuando los oficiales se acercaban, alguien entre la multitud murmuró: «¿No es así? ¿Ese es el niño de la alerta? ¿Es la sentencia?» Lo sé yo. Momentos después, el teco, las esposas, el caos, todo, aunque vino después, se convertiría en parte de una video viral, reproducido millones de veces por personas que no lo conocían, no lo sabían. Conocía a su madre, no conocía su historia, pero lo que no vieron fue esto. Detrás del miedo en los ojos de Marcus estaba algo más, algo que se negó a romperse, porque incluso cuando él asfaltóse, raspó la piel y el peso de el mundo lo presionó sobre su espalda. No solo luchaba por sí mismo, él estaba luchando por no desaparecer, como su padre, como tantos otros que nunca tuve la oportunidad de explicarlo, y en algún lugar más allá de las luces intermitentes y las voces gritando. El destino ya estaba cambiando porque 10 SUV negros estaban cortando el tráfico en su camino hacia la escena. No estaban allí para Marcus, pero antes de que terminara el día, estarían allí por él. En el momento en que Marcus tocó el suelo, todo se ralentizó. Podía saborear el polvo. Se enteró, hormigón áspero le raspó
la mejilla, los latidos de su corazón ahogaron cada sonido a su alrededor. Los gritos, las sirenas, los teléfonos grabando. 2 oficiales presionaron sus rodillas contra su espalda, su peso aplastándole el aire pulmones. Intentó hablar para decir que no podía respirar, pero su palabra salió. Como ya, afilado, roto, ignorado, detente.re existiéndose, uno gritó. Pero Marcus no se resistía, estaba suplicando un más guardia de seguridad que había vigilado el todo. Se desarrolló susurrándole en su oído en radio, sin saber si debía intervenir. Él sabía que algo andaba mal, pero había visto esto antes, que rápido podría pasar la historia. G. Y Rowan, una mujer nombrada por la película, con manos temblorosas. Es solo un niño, murmuró, pero su voz se perdió en el caos. De Marcus vibró a centímetros de su cara, su mamá llamando de nuevo. Ella pantalla se iluminó con su nombre parpadeando como un latido del corazón, pero nadie lo notó. Los oficiales finalmente lo llevaron a sus pies, empujándolo hacia el coche de policía en su sudadera. Estaba rota y su labio sangraban, sus manos estaban tan esposadas que se le escapaban marcas durante días. Nunca le dijeron por qué. En cuando preguntó con voz temblorosa. El viejo oficial, ladrón, coincides con un sospechoso en descripción. Cállate, eso es todo. Te Mo. Una descripción. 6 palabras que borrar su identidad y reemplazarla con sospecha. Para entonces, se había reunido una multitud. Los teléfonos se alzan, y las voces se elevan más. Algunos gritaron a los oficiales, otros acabo de observar, atrapado entre la indignación y miedo. Y entonces, a través del ruido, llegó el rugido bajo de los motores, los todoterrenos negros sin marcar, tirado en el estacionamiento como sombras que cortan a través la luz del sol. Los oficiales se giraron sobresaltados. El agente principal salió, alto, sereno, con voz tranquila, pero autoritaria. Él mostró su placa en FBI. Apártate. Ellos oficiales dudaron. Sus ojos parpadearon entre la autoridad y la confusión. Uno tartamudeó. Tenemos un sospechoso. No, ya no, interrumpió el agente. Usted tengo un error. Esas palabras me hirieron en el aire. En cuestión de instantes, todo cambió. La confianza del oficial vaciló. Los susurros de la multitud aumentaron a más fuerte, y Marcus, todavía temblando, observó cómo sucedía lo imposible. Los mismos hombres que lo habían inmovilizado, ahora desabrochando sus esposas. El agente del FBI se agachó ligeramente para mirarlo a los ojos. ¿De acuerdo, hijo? Marcus asintió, aunque no estaba seguro de creerlo él mismo, pero el verdadero shock vino después. El agente se volvió hacia los oficiales. Este es el chico que nos llamó. Aquí hay un testigo, no el sospechoso. La multitud se quedó sin aliento. Marcus parpadeó con incredulidad ante testigo. Él recordado ahora. 2 semanas antes, él había avisado anónimamente a las autoridades sobre una red de tráfico de armas que operaba cerca de su barrio. No se lo había dicho cualquiera, ni siquiera su madre. Tenía miedo, los pondría en peligro. Usaría un correo electrónico quemador, fotos enviadas y eliminadas, todo. Pensó que se había acabado. Pero no lo era. El anillo tenía vínculos con la comunidad local, fuerzas del orden, el mismo recinto que acababa de abordarlo. Y el FBI había estado rastreando la fuga desde entonces. Ahora, la verdad, estaba frente a ellos. Un adolescente aterrorizado fue confundido con un momento sospechoso de convertirse en una tragedia. Mientras los agentes se llevaban a Marcus por el caos, sus piernas se sentían débiles. Él no estaba seguro de a dónde iban, ni quién confiar. Todo lo que sabía era que él mismo, el sistema, que una vez lo había ignorado, ahora era luchando por reclamarlo. Lo llevé a un café cercano y lo vacié y lo sentó con una botella de agua en. El agente, cuyo nombre era Walker, intentó tranquilizarlo, pero la mente de Marcus estaba girando. ¿Por qué vinieron a buscarme?, preguntó finalmente. Walker respiró de lado. Alguien les dio tu nombre. La propina que diste envió a personas expuestas que no querían ser descubierto. Marcus se quedó paralizado, con el pecho abierto, pensó. Así que lo sabían. Walking asinti, o.s, o embríamente. Ellos lo sabían. Y se aseguraron alguien más pagó el precio. Esa la frase golpeó más fuerte que cualquier tackle. Él pensó que estar en silencio lo mantendría a salvo,
pero el silencio lo había hecho invisible hasta ahora. Afuera, los reporteros estaban empezando a llegar. Vídeos del arresto ya había llegado a las redes sociales. Titulares gritó: adolescente negro arrestado injustamente. El FBI salvó el centro comercial. Pero la verdad no fue tan sencillo. Los oficiales locales ya estaban escribiendo su propia versión que Marcas se había resistido a que hubiera causa razonable de que se trataba de un malentendido, el tipo de lenguaje que suavizó brutalidad hasta que suene procedimental en dentro del café. Márquez miraba fijamente hacia la ventana, viendo las luces de la policía reflejarse del cristal. Sintió que la ira aumentaba, afilado y frío. No solo lo que le pasó, pero ¿por qué habría podido? ¿Qué hubiera pasado si el FBI hubiera llegado 5 minutos después? Eso es todo. Anne separó su mentira de una estadística. Walker se inclinó hacia adelante. Necesitas entiende algo, hijo. ¿Qué pasó a ti? No fue una coincidencia. Es parte de un patrón más grande. Marcus conoció a sus ojos. Y ahora que el agente y dudó, ahora te protegemos. Pero necesitaremos tu ayuda. Ayuda a terminar lo que empezaste. Marcus no respondió de inmediato. Falló la mirada en sus muñecas magulladas, en el tenue rojo líneas que le cortaban la piel. Cada marca contó una historia no de debilidad, sino supervivencia. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. No iba allá, no se callen, porque si pudieran situarse en su verdad una vez, podrían hacerlo a nadie. La radio de Walker crepitó. Escuchó una voz. Urgente, tenemos movimiento. Alguien está filtrando imágenes de la estación. Se está extendiendo. Marcus miré hacia arriba. ¿Qué imágenes? La de la gente en el rostro se endureció. Las cámaras corporales del oficial. Alguien está intentando borrarlos. Marcus, el estómago se le encogió. Walker se puso de pie bruscamente. Necesitamos movernos ya. Afuera, destellando las luces, pintaron el estacionamiento de rojo y azul. Los periodistas gritaron preguntas en las cámaras, rodaron. Y en algún lugar del multitud, invisible, una figura observaba desde el sombras, teléfono en mano. No estaba Oli.p a filmar. Estaba allí para terminar lo que había comenzado. Y cuando Márquez entró en el sofá, el corazón palpitaba. Un pensamiento resonó más fuerte que todo el ruido que lo rodeaba. Intentaron silenciar al niño equivocado. El viaje a la oficina de campo fue silencioso. Demasiado silencio. Márquez estaba sentado en el asiento trasero del FBI, observando cómo la ciudad se difuminaba en rayas rojas y azules. Cada la sirena que pasaba lo hizo estremecerse. Cada la mirada de los conductores que pasaban parecía juicio. El agente Walker se sentó a su lado. El teléfono presiona una voz fuerte. Sí, lo hemos hecho, Anne. Lo tengo, Anne. No, no es sospechoso. Aquí está, Anne, un testigo. Marcas miró fijamente a sus manos. Los leves moretones en sus muñecas. Los cortes en sus nudillos. No eran solo marcas. Eran prueba de lo que se necesitaba simplemente para existir. Cuando ellos llegamos a la estación, y reinaba el caos, ya se ha desatado. Los periodistas se agolparon fuera de las barricadas, micrófonos brillando como arma. Dentro, los oficiales, órdenes ladradas, papeles barajados. Radio gritó. Algo andaba mal en Walker. Pujaron las puertas. ¿Dónde está el metraje? Exigió. Un agente más joven se apresuró a acercarse. Se ha ido. Señor, los servidores internos han sido borrados. Todo el mundo cámara. Todas las cámaras de tablero eliminadas. Walker congeló en todo. Marcus sintió que se le encogía el estómago. Dio un paso más cerca. Así que no hay nada. Ninguna prueba. Walker no respondió. Apretó la mandíbula. Lo están encubriendo. En ese sentido, al instante, Marcus se dio cuenta del sistema no estaba roto. Estaba funcionando exactamente como fue diseñado para los mismos oficiales quienes lo habían tirado al suelo. Fueron ahora a puerta cerrada. El historia, remodelando la realidad, y obtendrían lejos de ahí, a menos que alguien lo detenga a ellos. Pero antes de que Walker pudiera responder, una explosión de ruido estalló. Afuera, los manifestantes se habían reunido. Cientos de ellos, sosteniendo carteles, gritando Marcas, nombre en justicia para Marcas. Basta de mentiras, ya es suficiente. El video viral se extendió más rápido de lo que nadie esperaba.
A millones lo habían visto. Millones lo habían visto en preguntas. Y alguien quería esas preguntas silenciadas. El teléfono de Walker zumbó de nuevo. Miró la pantalla y maldijo en voz baja. ¿Tenemos un brecha? ¿Brecha?, preguntó Márquez, con miedo.ar rastrándose en su voz. El tono de Walker estaba bajo. Un coche viene hacia aquí. Lo mismo un subutilizado en el tráfico de armas. Yo sé que estás aquí. Antes de que Márquez pudiera reaccionar, las ventanas de cristal en la parte delantera del edificio se hizo añicos. Los gritos llenaron la habitación. Los agentes arrojaron sus armas gritando orden. Agach. Márquez detrás de un escritorio, con el corazón palpitando, los oídos sonando. El caos era ensordecedor. Botas, pisotones, radios crepitando, balas incrustado en las paredes. Esto no era un ataque aleatorio. Este era un mensaje a Walker. Tiró a Márquez del brazo. Venan adelante. Tenemos que movernos. Corrieron hacia abajo en un pasillo, sirenas aullando a través del edificio. Detrás de ellos, el humo llenaba el aire gris, asfixiante, implacable. Ellos llegó al estacionamiento. Walker metió un juego de llaves en la mano de Marcus. Siéntate en el asiento trasero y mantente agachado. La voz de Márquez tembló. ¿Dónde estamos? Ir a un lugar seguro, pero la seguridad no era una palabra en la que Márquez ya no creía. ¿Cómo se retiraron? La ciudad se sintió más oscura que antes. Los helicópteros sobrevolaban arriba, calles bloqueadas por luces intermitentes. A través de la ventana, Márquez vio gente sosteniendo su cara en carteles desconocidos, peleando por un chico que no conocían. Sabía de quién era la historia que se había convertido en su grito de guerra. Por un breve momento, él sentía algo nuevo. Ni miedo, ni ira, pero responsabilidad. Su dolor se había convertido público. Su silencio se había convertido en una voz para miles, que nunca llegaron a hablar. Pero justo cuando un pensamiento se asentó, los faros delanteros brillan en el retrovisor espejo. Un todoterreno negro, del mismo tipo que había atacado la oficina de campo, fue siguiéndolos rápidamente. Walker golpeó el acelerador. Aguanta marcadores. Agarrados el asiento mientras un coche se desvía tráfico. El todoterreno que estaba detrás de ellos no lento, chocó contra su parachoques una vez, 2 veces. ¿Por qué hacen esto? Márquez gritó. La voz de Walker estaba tensa porque viste algo que no veíase. Suponía que debía hacerlo. La mente de Márquez retrocedió a las fotos que había enviado semanas atrás en cajas marcadas con etiquetas policiales y armas destinado a la evidencia, pero nunca registrado, en prueba de que los oficiales vendían armas a las pandillas. No se había dado cuenta de la profundidad de lo que había expuesto hasta ahora. El todoterreno los golpeó de nuevo, más fuerte esta vez tiempo. Su coche giró. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto. El mundo se inclinó. Por un segundo lugar, todo se volvió blanco. Sonido, vista, pensamiento, desaparecido. Cuando Márquez abrió sus ojos, estaba al revés. El coche se había volcado. Salía humo del capó en Walker. Estaba desplomado sobre el volante. Eda, inconsciente. Márquez tosió, se desabrochó el cinturón de seguridad y se arrastró a través vidrios rotos. Sus manos ardían, sus rodillas sangrando, pulmones en llamas. Afuera, el todoterreno se detuvo. 2 hombres salieron con carisacolto, movimiento brusco, deliberado. Márquez se agachó detrás de los escombros. El corazón se le aceleró tanto que le dolió. No podía escuchar sus pasos lentos y pesados. Seguro. Tomó el teléfono de Walker, destrozado, pero brillando débilmente. Solo la barra de servicio parpadeó. Abrió la cámara. Si no podía defenderse, él podría grabar. Podría hacer la verdad. Visible de nuevo. A medida que los hombres se acercaban, Márquez levantó un teléfono. Puedes borrarmetraje, susurró para sí mismo. Pero no soy yo. El primer hombre lo vio. Éles vivos se lanzaron. Pero antes de que podría alcanzarlo, luces intermitentes lo inundaron. La calle. Las sirenas volvieron a sonar. El tiempo más fuerte, más cercano, imparable. Docenas de vehículos irrumpieron en el lugar. FBI, autoridades locales, medios de comunicación, manifestantes que se desbordan en el escena.
Los hombres se quedaron paralizados al darse cuenta de que era terminado. Márquez salió tambaleándose, tosiendo, sosteniendo el teléfono, como un salvavidas. Ann Walker se movió detrás de él, con sangre en su frente, pero respirando. ¿Estás bien, chico? Márquez asintió débilmente y con la voz quebrada. Todavía no. La carne de la cámara ha explotado a su alrededor, mientras los reporteros gritan preguntas. Los agentes detuvieron a los atacantes. A el suelo, gritando órdenes, y en medio de todo el caos, Márquez se mantuvo firme. Primera vez, ese día, porque finalmente entendí que la verdadera batalla no era solo contra los hombres que lo atacaron, fue contra el silencio que lo permitió todo que sucediera. La verdad no se había ido, estaba vivo, latiendo dentro de cada persona. Mirar, grabar, compartir, negarse, mirar hacia otro lado. Pero mientras Walker lo ayudaba en una ambulancia, sonó un teléfono en el SUV, destrozado. Número desconocido. Un mensaje apareció en la pantalla. Esto no es terminado. Marcus lo miró fijamente. Restaurant de Tembold. Ojos ardientes. No sabía a quién lo envió. No sabía qué pasaría venía después. Todo lo que sabía era que él ya no tenía miedo. Había sobrevivido a la sistema. Ahora estaba listo para exponerlo. Y el mundo finalmente estaba escuchando. Ellos días siguientes se desdibujaron en un largo tramo de luces intermitentes, hospital, habitaciones y titulares. Márquez se despertó con el pitido constante de un monitor cardíaco, su muñeca vendada, costillas doloridas en cada respiración. El aire olía a dolor antiséptico y silencioso. Agente Walker sentado junto a su cama, con el brazo en cabestrillo. El teléfono zumba sin parar con actualizaciones fuera de su habitación. Los periodistas se reunieron, como buitres, esperando una cotización, una declaración, un fragmento de sonido, pero Marcus no quería hablar. Todavía no sabía por dónde empezar. No era un héroe, no era un titular, era solo un niño que había querido comprarse unas zapatillas y terminó descubriendo el tipo de corrupción. La gente susurró respecto, pero nunca lo comprobaron. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi distante. ¿Simplemente lo enterrarán? ¿No lo harán? Walker lo miró. Anesado, pero decidido. No, esta vez, él tenía razón. En 48 horas, el metralla Márquez grabó en ese teléfono destrozado se volvió viral. No solo el arresto, sino el ataque, el todoterreno, las consecuencias. Millones observó con incredulidad como la verdad desplegada cuadro por cuadro. Y con cada comparte, cada comentario, cada Neuer post, el silencio en uno protegió al culpable. Comenzó a resquebrajarse. Los oficiales, los involucrados, fueron suspendidos. Investigaciones abierto. Nombre, superficie, no solo de esos que se enfrentan a Márquez, pero aquellos que lo ordenaron. Los mismos funcionarios vinculados a la red ilegal de armas que había expuesto por una vez. La rendición de cuentas no fue un susurro, pero para Márquez, la victoria no se sintió como un triunfo. Se sentía pesado, como el peso de cada nombre que nunca llegó tan lejos. Por la noche, se desplazó por los mensajes, miles de desconocidos de todo el mundo. Algunos ofrecieron amor, otros ofrecieron rabia. Algunos simplemente dijeron gracias por sobrevivir. Ese golpe fue el más duro, porque la supervivencia no debería ser algo a lo que agradecer a alguien debería ser algo se permite la entrada a todas las personas. Semanas después, cuando finalmente regresó a casa, el frente, los escalones estaban cubiertos de flores, cartas y velas. Vecinos que había una vez lo observaba en silencio. Ahora lo conocí a ojos, con respeto y vergüenza. Denise lo abrazó tan fuerte que pensó que ella nunca lo soltó. Sus lágrimas empaparon su camisa mientras susurraba, pensé que te perdí. La abrazó fuerte, su voz sonó temblando. Casi lo logras. La historia había cambiado su vida, pero también cambió algo más grande. Escuelas lo invitó a hablar. Estaciones de noticias repitió sus palabras. La gente marchó con carteles que llevaban no solo su nombre, sino los mensajes que el dolor había encendido. Suficiente por cada Márquez. Había mails cuyas historias terminaron antes de comenzar, nombres convertidos en hashtags. Vivir reducido a las estadísticas,
Marcus se negó a hacer otro número. Se paró en un escenario de noche. Las luces brillan, las cámaras, rodando, multitud, en silencio. Tomó una profunda respiro y le dije la verdad que vivía en sus huesos. Solía pensar que quedarme el silencio me mantuvo a salvo, dijo. Pero el silencio no nos protege a nosotros, solo protege al mundo. G en ti, que nos hizo daño. La habitación estaba en silencio, continuó con voz temblorosa pero fuerte. Ese día, cuando estaba en el suelo, pensé que mi vida había terminado. Yo pensé que sería otra historia. Gente hablaría de ello durante una semana y lo olvidaría. El siguiente, pero viví y ahora sé por qué, así que podría decirte esto. No podemos seguir esperando que alguien más te salve nosotros. Tenemos que empezar a salvarnos unos a otros. Los aplausos rompieron el silencio, lento, entonces elevándose como un trueno. Walker se quedó en el al fondo de la habitación, sin su onda, una pequeña y orgullosa sonrisa, tirando de la esquina de su boca. La investigación que seguido se convirtió en una de las más grandes investigaciones de corrupción en el estado historia. Más de una docena de oficiales y los funcionarios fueron acusados, pero Marcus no vio los juicios. No quería revivirlo. Se centró en cambio en lo que luego vino. Comenzó una fundación, la Proyecto Bell, dedicado a proteger y amplificar las historias de quienes nunca llegaron a hablar por sí mismos. Él visitó escuelas, contó su historia y enseñó a otros cómo grabar de forma segura, cómo hablar claro, cómo sobrevivir en un mundo que a veces parecía construido para romper silos, y aunque todavía tenía pesadillas, destellos de sirenas, hormigón y el frío metal, aprendió a convertir el dolor en un propósito, porque sobrevivir no era el final de su historia, fue el comienzo de su lucha. Meses después, Marcus regresó al lugar donde se encontraba. Todo empezó en Westbrook Mall. El cristal y las puertas reflejaban el mismo cielo, el mismo carteles luminosos, la misma multitud fingiendo todo estaba normal. Pero Marcus cambió, se paró en ese estacionamiento, ojos rastreando las grietas en el pavimento donde, una vez se le cayó el teléfono, donde su vida casi había terminado. Y para ella primera vez, no sintió miedo, sintió claridad. Esto no era solo una historia, era nuestro. Cada titular, cada protesta, cada lágrima derramada por la justicia, todas ellas llevado de vuelta a una verdad que ya no se puede ignorar. El sistema no falla por accidente, falla por diseño, y si está diseñado para silenciar, entonces voces como la suya estaban destinadas a hacer ruido que lo destroza. Marcus miró a la cámara una última vez para el documental que se está filmando. Sobre en su caso, si estás viendo esto, dijo en voz baja. ¿Y crees que no puede? ¿Te pase? ¿Recuerda esto, Annie? ¿Lo hice? No estaba donde no debía estar. Ser no estaba haciendo nada malo. Yo simplemente existía. Y para algunas personas, eso fue suficiente para convertirme en un objetivo. Él pausa, ojos ardientes, voz pesada pero firme. Pero sigo. Y mientras como soy, seguiré hablando, porque el silencio nunca salvó a nadie. La cámara sostenido en su rostro, marcado pero desafiante, detrás de él, el sol se ponía, proyectando oro sobre el estacionamiento que una vez tuvo su dolor. Y bajo esa luz, la historia no terminó, se transformó. De la tragedia a la verdad, del miedo al fuego. ¿Por qué lo que le pasó a Marcus no fue solo un momento? Era honest. Y ella reflexión que mostró sigue preguntando lo mismo. La pregunta de hoy, ¿cuántos más serán? Tomar, antes de que, finalmente,